del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar vamos a festejar. Esta noche olvidemos los dolores y brindemos por la libertad, por toda la vida querida. Muy pero muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Más que mis palabras, como todos los viernes después del noticiero, en este viernes 19 de mayo del 2017. Qué placer, la verdad, llegar a este punto de la semana, que es el día viernes, el día más lindo me parece, donde todo se termina, donde todas las jornadas se evalúan y a veces no se evalúan. Directamente se festeja que se terminó una semana a veces agotadora, intensa, en fin. El fin de semana se acerca. Gracias a Javier que me entrega la posta de la noche de Canal 2, que continúa luego de nosotros con Richard y Andrea. Una noche preciosa nuevamente los viernes en Canal 2. Se recibe el fin de semana de una linda manera, de una buena manera. Así es que les pedimos que desde ahora tampoco se muevan desde allí y continúen junto a nosotros en este nuevo año, en esta nueva temporada aquí en Canal 2, con muchas propuestas locales, con muchas producciones locales, con mucho trabajo local, ofreciéndoles a ustedes lo mejor de nosotros, lo mejor. Agradecerles también a Cristian Silva y a Gustavo Duarte, Pájaro Duarte, que una vez más están siendo columna del programa y con la puesta al aire. Un beso gigante a Cristian, que estuvo festejando su cumpleaños esta semana. Todos lo saludamos, pero está bueno que también desde la audiencia se lo salude, hombre trabajador si lo hay. Un beso grande y muchas gracias por formar parte también de este equipo. Más que mis palabras, todos los viernes llega a sus casas con nuevas cosas. Hoy tenemos una noche preciosa, anduvimos visitando gente esta semana. Gracias a Leandro Álvarez le damos nuevamente la bienvenida. Hoy está en el piso acompañándonos, familiarizándose con la casa, y él es quien lleva las cámaras a las entrevistas, quien nos filma. También Mafalda, mi hija, que es la auxiliar, pero Leandro se acopla y se suma, y eso está bueno en estos tiempos donde a veces el compromiso y las ganas de hacer cosas se van, quizás por los tiempos que vamos transitando, van desapareciendo. Pero lo bueno es tener iniciativa y poder formar equipos de trabajo como lo que está pasando aquí en la casa. Esta semana, una semana intensa, dije, para algunos, para muchos. Y quiero compartir con ustedes para empezar el programa, así se me cruzó, lo comencé a leer y yo decía, qué bueno poder compartirlo con la gente a esta hora que se sienta en su casa después del noticiero, con un mate o con un café, después de la cena. Por ahí es muy temprano, pero quizás no, quizás están así en sus casas, y qué bueno poder compartir algunas reflexiones o algunas palabras que en esta semana he leído. Por ejemplo, el cuento que es muy conocido, del trigo y la cizaña. Y qué cosas va dejando a medida porque seguramente usted lo conoce y debe decir, sí, el trigo, la cizaña. Muchos hemos escuchado, pero yo cuando lo volví a leer esta semana, muchas cosas se me presentaron y qué lindo poder compartirlo con ustedes y poder compartirlo con ustedes. El cuento del trigo y la cizaña, esta semilla que se planta en los campos de manera abundante y que al ir creciendo, van creciendo de una manera muy parecida. Es más, son tan parecidas que a medida que van creciendo, se van pareciendo. Tanto el trigo tiene espiga como la cizaña. Entonces llega a un momento de su crecimiento, el momento de la siega, donde no se puede diferenciar mucho entre el trigo y la cizaña. Una cizaña va creciendo de manera paralela al trigo y va creciendo gracias al trigo. Es más, hasta a veces, como lo dije, se puede
no se puede diferenciar porque son muy parecidas. Pero al momento de la siega, al momento de la cosecha, ahí comienza a verse la diferencia. Cuando uno pone manos en el arado, manos en el campo, el trigo comienza a doblarse. Comienza a doblarse porque dentro del trigo hay fruto y el fruto pesa. Entonces la espiga comienza a doblarse. Ahí se diferencia. La cizaña, en cambio, con la misma apariencia, queda erguida, bien parada, bien puesta. ¿Saben por qué? Porque no tiene peso. Porque dentro de la cizaña, dentro de esa misma espiga, no hay nada. El fruto a veces hace eso, como lo hace con el trigo. Lo pesa y el trigo se va doblando. Muchas veces en nuestras vidas, muchos somos trigo y cizaña muchas veces en la vida. Creo firmemente que no somos ni del todo buenos ni del todo malos, ni somos trigo todo el tiempo, ni somos cizaña. Lo bueno es poder diferenciarnos en las situaciones y poder decidir qué queremos ser. El fruto, como dije, en cada uno nos pasa, tiene como consecuencia lo que le pasa al trigo, nos trae como consecuencia también a nosotros. El fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestra familia, el fruto de nuestras relaciones, el poder llevar una vida correcta, con valores, con compromiso, clara, transparente, direccionada. Eso es peso igual, no es fácil. Y eso produce muchas veces que nos doblemos. Muchas veces sucede que nos dobleguemos, va a pasar. Y que nos encorvemos de tal manera que hasta toquemos el piso o hasta toquemos fondo. Pero la buena noticia es que eso tiene que ver con lo que somos y lo que tenemos y con lo que llevamos adentro. Qué bueno poder en estos tiempos tan convulsionados, tan revueltos, de mucha confusión, donde nos perdemos muchas veces. Yo viernes tras viernes vengo hablando de esto, ¿no? Del de perder el rumbo muchas veces, porque en estos días y en estos tiempos donde todos corren por todos lados y nos chocamos en el medio y seguimos y cambiamos el rumbo porque al chocarnos nos cambiamos. A veces perdemos claridad y perdemos esto de la posibilidad o la capacidad de poner una pausa y poder reevaluarnos y poder vernos. Y qué bueno tener esto, ¿no? El trigo y la cizaña, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos ser? Queremos seguir esbeltos, queremos seguir impecables, intactos, pero vacíos, sin dejar nada de herencia. Y cuando hablo de herencia, no hablo de una herencia en dinero, hablo de una herencia a nuestros hijos, de cómo vivir, de cómo caminar, de cómo tomar la vida, de cómo servir a otros, de cómo tomar decisiones, las decisiones correctas. O queremos, o nos determinamos y nos decidimos a andar un poco pesados, un poco erguidos, hasta a veces un poco cansados, pero con la satisfacción de que no es un peso de hartazgo, es un peso de fruto, es un peso de ver un saldo siempre a favor, siempre a favor. No es fácil, andaremos así muchas veces con dolor de huesos, porque ese peso a veces trae dolor, pero también trae recompensa y trae esto de ver finalmente con gozo, con alegría, de qué es el peso del fruto, de lo que se gana. Así es que qué bueno que ustedes sigan compartiendo con nosotros cada viernes allí. Y hay mucha gente que está desde el año pasado transitando las noches. El año pasado estábamos los días sábados, pero aún se quedaron, están ahí.
En esta semana recibí un llamado que aunque fue doloroso, pero también tuvo esto de recompensa, de Inés Aedo. Inés Aedo estuvo invitada el año pasado aquí en el programa. Ella estaba trabajando de manera solidaria por Danilo Raquela, que era una persona con un problema de sobrepeso, que estaba en Buenos Aires, y el cual necesitaba asistencia médica, una cirugía urgente, por un problema muy serio de sobrepeso, que afectaba a todo su cuerpo. Una persona que estaba sola aquí en su vida. Y Inés estuvo organizando diferentes eventos para recaudar dinero para poder solventar los gastos de estadía de Danilo allí en Buenos Aires. En la semana, después de mucho tiempo, recibo la llamada de Inés, la cual había perdido yo contacto desde aquella invitación aquí en el piso. Primero para agradecer todo lo que habíamos hecho, y luego para decirme que Danilo ya había partido hace una semana a un mejor lugar. Yo sigo creyendo que es un mejor lugar. Allí con sus padres, finalmente. Había fallecido la semana pasada Danilo Raquela. Inés nos llamó para agradecernos todo lo que habíamos hecho. Y la verdad, no solo me conmovió, sino me dio un poco de vergüenza, porque nosotros le cedimos un espacio para que ella pudiera difundir los eventos, pero fue solo eso, nada más. Nada otra cosa más pudimos hacer. Sí, quizás un tiempo sostenerla, llamarla o mandarle mensajes o orar por ellos, por Danilo. Pero eso poco que pensamos que hicimos, para Danilo fue mucho mientras estuvo en la tierra, y para Inés también. Agradecerle a Inés que seamos parte de esas personas a las cuales llamó una por una para agradecer, y el peso del dolor al recibir la llamada tiene que ver con esto de también sentir que fue parte de nuestro fruto igual, del programa, del canal, el poder darle un lugar a personas que en su momento están quizás desesperanzadas, pero el solo mirarlos y atenderlos y darles un espacio y poder compartir con ellos de verdad el momento difícil que atraviesan, tiene que ver con eso que se gana en la vida, que no tiene precio, y que es parte del fruto del que hablaba. Así es que le mandamos un beso grande a Inés, a su familia. Corazones como ella son los que faltan. Así que les damos ánimo a todos para parecernos un poco a Inés todo el tiempo. Dicho esto, vamos a transitar y a meternos de lleno al programa de esta noche, donde estuvimos en la semana con la gente de las preciosas docentes que trabajan en el Instituto para Trastornos del Espectro Autista. Allí en Muratore 444 estuvimos con Emilia, por una parte, que es la directora, Emilia Rondán, profesora de Educación Especial, y también con la licenciada en Psicopedagogía Romina Maciotti, que es parte del equipo técnico del instituto, un lugar donde se trabaja arduamente con el cuerpo, con la mente y con el corazón también, porque es un trabajo muy especial. El autismo es un diagnóstico en estos últimos tiempos que va haciendo su lugar en nuestra sociedad, un trastorno neurológico que puede afectar en diferentes áreas del ser humano, del niño, y qué bueno que pudimos compartir esta entrevista y compartirla ahora con ustedes, con las docentes y con voces autorizadas, especializadas, profesionales, para poder ir aprendiendo también, no solamente de lo que significa el autismo, sino también cómo debemos estar atentos, cómo debemos prevenir, y cuanto más rápido es la prevención y el descubrir y el recurrir a los médicos, es mucho mejor para la calidad de los niños con este trastorno del espectro autista. Pero ahora sí, nos vamos de lleno
a compartir la nota allí en la sede, en Muratoré 444 del Instituto para Trastornos del Espectro Autista. Hace 7 años que ya somos escuela, está reconocido como escuela de gestión privada, y en el instituto trabajamos en sede, que significa que los chicos vienen acá y hacemos un abordaje en realidad educativo, y donde se trabajan las áreas específicas que tienen que ver con el trastorno del espectro autista. Después tenemos también integraciones, hacemos integraciones sociales y escolares, y trabajamos mucho con la familia. Tenemos un equipo que va a los hogares y trabaja con la familia, enseñándoles o brindándoles estrategias y mostrándoles la metodología de trabajo que nosotros utilizamos acá con los chicos, para que el trabajo sea en conjunto y tener logros a corto plazo, donde todos podamos por ahí utilizar la misma metodología y encarar todos hacia un mismo lado. Esa es la idea. El objetivo principal, que fue, digamos, el proyecto base de Madres Fundadoras que crearon este proyecto, tenía que ver con brindarles la mayor calidad de vida a estas personas con autismo y sus familias. Y definieron, digamos, un instituto educativo con una orientación cognitiva conductual, la cual representa una metodología específica que nosotros trabajamos con los alumnos, y como dice Eliana, es fundamental que en estos programas de trabajo que se implementen estén como protagonistas las familias, ¿no? Todo lo que uno les enseñe en sede tiene que ser replicado a los otros contextos en los cuales participan. Qué importante lo que dicen, porque qué importante esto de también llevar el conocimiento a los hogares donde el niño, bueno, convive y donde se fomenta, ¿no?, todo lo que se va aprendiendo. Y sí, porque por ahí es el lugar donde más tiempo está, donde ellos comparten con la familia, y en realidad donde salen a los distintos lugares y donde tienen una dinámica, y la idea de nosotros por ahí esto, ayudar y acompañar a las familias para que esta dinámica sea lo más adaptada, claro, sí, a toda la sociedad y a los comportamientos, ¿no? ¿Cuántos niños o cuántas familias trabajan en sede? ¿A cuántos asisten en las escuelas? Y si hay diferentes números, ¿y cuántas familias son los que ustedes acompañan terapéuticamente, asisten en los hogares? ¿Tienen más o menos? Alrededor de 36 alumnos teníamos, actualmente se están incorporando aún más. Aquí en sede. Acá en sede, y dentro de toda esta población en general, que ronda entre los 30 a 40 alumnos, hay algunos alumnos que tienen el apoyo de sede y pueden ir a una escuela común en las cuales lo acompaña un docente integrador, le decimos nosotros. Hay otros que no, que digamos que necesitan otra oferta. La escuela no es el mejor contexto y vienen acá solo a hacer su carga horaria de trabajo en sede, donde trabajamos las áreas afectadas por el trastorno del espectro autista, que tenemos desde un diseño curricular que nos rige, ¿sí? Y hay otras que pueden venir a sede e ir también a espacios artísticos, recreativos, deportivos, que a eso nosotros le llamamos integraciones sociales. Son como 3 grandes grupos que participan de nuestra comunidad educativa. Esto que yo te decía de las áreas afectadas por el trastorno del espectro autista, sobre todo, y están dentro de un diseño curricular, las que más, digamos, están en boca, digamos, de nuestros programas de trabajo son comunicación y lenguaje, ¿sí?, que está muy afectado en el trastorno del espectro autista, el área de las habilidades sociales, toda la parte conductual, ¿sí?, en lo cual también interviene lo que es función ejecutiva, el poder planificar y hacer una meta, ¿sí?, con diferentes pasos. También toda la parte de simbolización, el campo de la imaginación, toda la parte de la flexibilidad en la conducta, de los comportamientos, y bueno, y muchos objetivos que forman parte del diseño curricular. Hablábamos al principio y fuera del micrófono lo que es el autismo, y yo les preguntaba si hay 5 diferentes
formas de trastorno, y ustedes me explicaban de que no, que hay más ahora. Sí, en realidad estas 5 formas a las cuales vos remitís tenían que ver con nomenclaturas que aparecían en un manual psiquiátrico que aparece antes del 2013. Luego, digamos, cambia el paradigma de cómo ver, digamos, esto del trastorno del espectro autista, y aparece un nuevo manual psiquiátrico que establece que la población que tiene ciertos signos en relación a estas dificultades en comunicación y en todas las habilidades sociales, más toda la parte de la conducta, van a entrar dentro de una nomenclatura que es el trastorno del espectro autista. Entonces, antes, estas 5 que vos decís era trastorno generalizado del desarrollo, síndrome de Rett, tenías también otras, digamos, que aparecían como el autismo propio, puro, y otras que acompañaban, y todas estas 5 pasaron a formar parte de lo que es el trastorno del espectro autista, y otras se definieron como que eran más desde una cuestión neurológica y pasaron a formar parte de otros grupos, ¿sí? Pero hoy, por ejemplo, los nuevos diagnósticos que podemos ver nosotros y nos llegan acá a la escuela, en los certificados de discapacidad, es trastorno del espectro autista. Es lo que hoy, ese es el diagnóstico. Es el diagnóstico actual. Para definir el autismo, para que la gente lo pueda entender, ¿cuál sería el concepto? No los síntomas, sino las características de un niño con autismo. El trastorno del espectro autista es un trastorno neurobiológico, es otra forma de funcionamiento del cerebro, ¿sí? Y lo que establece son dificultades en la comunicación, ¿sí? Y dificultades en todo lo que tiene que ver con la socialización y en la conducta. Sí, por ahí el relacionarse con pares o con adultos se dificulta, esto de poder mantener la mirada con el otro. Esta construcción de un mundo interior, ¿no? Leía yo. Sí, ¿no? Y también tener en cuenta, digamos, las cosas que me pueden pasar a mí son diferentes a las del otro, el poder interpretar lo que le pasa al otro, y es como un abanico, porque dentro de esto del trastorno del espectro autista hay diferentes tipos. Entonces tenés o la persona con autismo que no tiene lenguaje verbal, como tenés la persona con autismo que tiene lenguaje verbal y no es funcional, no puede entablar una conversación, a lo mejor repite de memoria propagandas que escuchó, ¿sí? Pero si lo quiero llevar a una conversación común, bueno, digamos, hay mucha dificultad. Puede estar descontextualizado también ese lenguaje. O sea, así como mezclado. Claro, o por ahí estar en un tema de conversación y salir con algo que no tiene nada que ver con el tema que se está tratando, o que tiene que ver más que nada con los intereses de ellos. Allí estaba la directora Emilia Rondán, profesora de Educación Especial, y la licenciada en Psicopedagogía Romina Maciotti, parte del equipo técnico, porque el Instituto ITEA se maneja desde un equipo técnico, desde un equipo docente, desde los coordinadores, y todo funciona de una manera muy amalgamada, muy preciosa y poderosa, porque bueno, como lo están apreciando y lo van a continuar apreciando en el resto del programa, qué importante que es el trabajo que desde allí se hace, no solamente con los niños, sino también con las familias, y qué importante también con parte de la sociedad, en este caso cuando los niños tienen que insertarse en la educación, en la escuela, ¿no? Comenzar la educación y comenzar a interactuar, qué importante que es también como ellas van preparando también al resto del grupo, en este caso de la escuela, de los jardines. Qué bueno, lo vamos a compartir en instantes nada más, porque ahora Más que mis palabras se va a una pausa y vuelve rapidito.